día, espero que estés teniendo un muy bonito día. Como puedes ver, hoy vamos a hacer este top y lo vamos a estar haciendo en talla ML. Para esto vamos a utilizar este estambre, es 100% algodón y como puedes ver es bastante delgadito. Este color se llama Bugambilia y utilizamos para este top 150 gramos. Y voy a estar utilizando mi crochet del número 0. Y vamos a hacer esta pequeña pausa para que te suscribas y actives la campanita por si aún no lo has hecho. Muy bien, para comenzar vamos a iniciar con un nudo corredizo o deslizado. Lo voy a hacer lento porque a veces siento que lo hago muy rápido y no se alcanza a ver. Una vez hecho, vamos a comenzar con cadenitas. Vamos a cuidar que estas cadenitas queden volteando hacia el mismo lado. ¿Cuántas cadenitas vamos a hacer? Pues esto depende de qué tan cubierto quieres que te deje este top. En este caso mi clienta me pidió que solo cubriera la parte de enfrente, es decir que la espalda quedara descubierta. Entonces yo hice las cadenitas suficientes para que cubrieran la parte de enfrente de su cintura. Aquí yo te recomiendo que si tú puedes hagas las cadenitas y te las midas, o si no, para que te des una idea, este top que es en talla ML me vinieron quedando las cadenitas midiendo aproximadamente 47 centímetros. Entonces una vez hechas vamos a tomar esta última cadenita y vamos a marcar ahí con nuestro dedo. Vamos a hacer 3 cadenas extras y vamos a hacer puntos altos. Vamos a estar entrando por esa cadenita que nosotros presionamos con nuestro dedo. Tomamos hilada, entramos por esa cadenita, tomamos hilada y sacamos. Nos quedan 3 hiladas aquí. Vamos a tomar hilada, vamos a pasar por 2 cadenitas, tomamos hilada y pasamos por las 2 restantes. Vamos a hacer lo mismo en la siguiente cadenita. Hilada entramos, hilada salimos, nos quedan 3, pasamos por 2 y pasamos por 2. De nuevo. Y repetimos una vez más. Y así nos vamos a ir por cada una de las cadenitas hasta que lleguemos a la última. Aquí ya me falta poquito para llegar al final. Seguimos realizando el mismo punto alto. Voy a realizar el último punto. Y ahora voy a subir con 2 cadenitas. Voy a girar mi tejido. Estas cadenitas que realicé ya nos cuentan como el primer punto. Entonces en vez de entrar por aquí vamos a estar entrando por este hoyito. Vamos a hacer el mismo punto que hemos estado haciendo. Tomamos hilada y entramos por este hoyito completo. Por aquí podemos ver que estamos entrando por las 2 lacitas. Salimos, tomamos hilada, pasamos por 2, hilada y pasamos por 2. Hacemos lo mismo en el siguiente. Y así nos vamos a ir.
Nos vemos cuando llegue hasta acá. Aquí ya estoy por terminar los últimos hoyitos o puntos. Y aquí, como podemos ver, tenemos las dos cadenitas con las que subimos antes de girar nuestro tejido. Entonces vamos a hacer el último punto alto en esa segunda cadenita que se ve aquí. También al momento de hacer esas dos cadenitas, si gustas puedes poner una marquita en esa segunda cadenita. Aquí ya terminé el último y voy a subir con dos cadenitas. Esta segunda es la que podemos dejar ya marcada. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Estas recordemos que nos cuentan como el primer punto, así que vamos a estar entrando por este hoyito de aquí, ¿ok? Nos pasamos entramos por aquí y realizamos el mismo punto alto que hemos estado haciendo. Y así nos vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada hoyito. Recuerda que al final el último punto alto se hace en la segunda cadenita y luego subimos con dos cadenas, giramos nuestro tejido y así nos vamos a ir yendo. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Esto depende de cada quien, pero en mi caso yo más o menos lo voy a hacer hasta que tenga esta medida. Aquí ya terminé yo el último punto alto, ¿ok? La vamos a dejar hasta ahí y así es como va quedando mi tejido. Este mide 4 centímetros por 45 centímetros. Ahora voy a subir con dos cadenitas y voy a girar mi tejido. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a darle forma a nuestro top de esta manera, que nos empiece a dar una forma como de triángulo. Ok, recuerda que esta blusita tiene esta forma hacia adentro, entonces vamos a comenzar a hacer disminuciones para que nos quede de esta forma. Vamos a iniciar esta vuelta con una disminución. Tomamos hilada y en este hoyito entramos, tomamos hilada, salimos, nos quedan 3, pasamos por 2 y en vez de pasar por esos 2 vamos a tomar hilada, entrar en el siguiente hoyito, entramos, tomamos hilada, salimos, nos quedan 4, tomamos hilada, pasamos por 2, tomamos hilada y pasamos por las 3 que nos quedan. Esta es una disminución. Y de aquí en adelante nos vamos a ir haciendo puntos altos, normales, como los que hemos estado haciendo. Uno sobre cada hoyito. Entonces iniciamos con una disminución, nos vamos a ir haciendo puntos altos normales y al final en las últimas 2 hoyitos hacemos otra disminución, ¿ok? Aquí yo ya avancé bastante, me quedan los últimos 2 hoyitos. Recuerda que el último es en la segunda cadenita con la que habíamos subido. Aquí ya voy a hacer una disminución. Recuerda tomar hilada, entramos en el primer hoyito, hilada, salimos, nos quedan 3, pasamos por 2 y tomamos hilada entrando en el siguiente hoyito, tomamos hilada, salimos, nos quedan 4, pasamos por 2 y pasamos por 3 y esa es nuestra disminución. Ahora haremos 2 cadenas extras, giramos nuestro tejido y vamos a continuar con una disminución. Entramos en el siguiente hoyito, hilada, salimos, hilada, pasamos por 2, hilada, entramos en el siguiente hoyito, hilada, salimos
hilada pasamos por 2, hilada pasamos por 3 y tenemos hecha nuestra disminución. Entonces hacemos nuestra disminución, después un punto alto sobre cada hoyito y en los últimos 2 hoyitos vamos a hacer de nuevo una disminución. Vamos a subir con 2 cadenas, vamos a girar nuestro tejido y así nos vamos a ir repitiendo esto hasta que nosotros nos sintamos conformes con el alto de nuestro top. Esto ya depende de cada quien. Recuerda que lo que buscamos es que nuestro top tenga esta forma de pirámide hacia arriba. Entonces ya vamos a dar las vueltas necesarias hasta donde nos sintamos conformes. En mi caso yo no lo voy a hacer tan arriba porque mi clienta no la quería hasta el cuello sino un poquito más abajo, pero esto ya depende de cada quien. Ok, recuerda que el top que estoy haciendo es entre talla M y L. Aquí yo ya terminé, di las vueltas necesarias. Igual si tú tienes la manera de medírtelo, mucho mejor. Las medidas de este top de largo son de 30 centímetros y de la parte de aquí arriba son de 26 centímetros. Para que te des una idea más o menos de cuánto mide este top, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es pulir todas las esquinas del top para que se vea más limpio. Para esto simplemente pasé el estambre por el primer hoyito de la esquina del top y voy a hacer una cadena extra. Ahora voy a girar mi tejido y voy a iniciar haciendo puntos bajos. En el primer hoyito que me encuentre voy a estar entrando, voy a tomar hilada y salir. Me quedan 2 cadenitas. Voy a tomar hilada y voy a pasar por... Voy a repetir en el siguiente hoyito. Entramos. Aquí se ve bien que estamos entrando por las 2 cadenitas de aquí. Tomamos hilada, salimos. Me quedan 2. Tomo hilada y paso por 2. Vuelvo a repetir. Y así me voy a ir yendo por cada uno de los hoyitos que vaya encontrando. Así es como se ve, si te fijas se ve con una mejor terminación. Y pues yo voy a continuar alrededor de todo mi top y vuelvo cuando llegue a la parte de aquí arriba. Aquí ya estoy por llegar a la esquina. En la parte de los costados no tiene como una secuencia, entonces simplemente vas a estar entrando por donde tú veas que puedes estar realizando este punto bajo. Igual puedes ir contando los puntos que hiciste de un costado para que del otro te queden los mismos. Aquí ya voy a realizar el último punto. Hacemos una cadena extra y cortamos esta cinta, la sacamos y jalamos. Y así es como nos va quedando. Aquí mi ayudante, como pueden ver, ya quería poner el lacito, pero nosotros primero tenemos que marcar, como puedes ver, dónde quieres que inicie los hoyitos donde vamos a estar pasando nuestra cinta de la espalda. ¿Ok? Para hacerlos vamos a irnos al primer punto de la parte de abajo del top. Vamos a pasar nuestro estambre. Esta cintita de acá, recuerda que la vamos a ir escondiendo como vayamos avanzando, ¿ok? Ahora lo siguiente es que vamos a hacer 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a estar haciendo puntos medio altos. Vamos a tomar y entramos en el siguiente hoyito. Hilada salimos. Hilada pasamos por los 3.
ese es un punto medio alto. Hacemos una cadena extra y nos vamos a brincar este hoyito, ¿ok? Nos vamos a estar entrando en este. Tomamos hilada, pasamos este hoyito, entramos por este, tomamos hilada, salimos, tenemos 3 cadenitas, tomamos hilada y pasamos por las 3. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer otro punto medio alto. Ahora ya tenemos 2 puntitos, así que vamos a hacer una cadena extra y nos toca brincarnos uno, ¿ok? Vamos a entrar por el de acá. Hilada, nos pasamos este, entramos en el siguiente, hilada, salimos, hilada, pasamos por las 3. Ahora nos toca uno a un ladito de ese. Okay, ya tenemos 2 puntitos, nos toca una cadena extra y pasarnos un hoyito. Hilada, lo pasamos, entramos por el siguiente, hilada, salimos, tenemos 3, hilada, pasamos por 3. Toca uno puntito. Y pues así nos vamos a ir hasta que lleguemos a nuestra marquita. Aquí yo ya estoy por llegar, así que la voy a retirar y voy a terminar. Aquí me correspondía brincarme un hoyito. Puede que tú termines diferente si tú quieres hacerlo más arriba o más abajo, ¿eh? Esto es ya dependiendo. Voy a cerrar con una cadena extra y voy a cortar mi pedacito de estambre. Lo voy a jalar para hacer un nudito. Así es como nos quedan los hoyitos. Recuerda, todas esas tiritas que nos quedan las vamos a esconder después con nuestra aguja para estambre. Todas estas tiritas que nos quedan. Tú lo puedes hacer al momento, pero yo siempre lo hago hasta el final. Ahora vamos a hacer nuestro cordoncito. Iniciamos con un nudo corredizo o deslizado. Y vamos a hacer cadenitas. Muchas cadenitas que nos queden volteando, de preferencia al mismo lado. Este es un procedimiento muy fácil, muy rápido. Incluso el top no te tardas nada en hacerlo. Si te sientas y te enfocas en él, en 1 o 2 días lo puedes tener listo. Aquí nos vamos a ir haciendo muchas cadenitas. Yo hice aproximadamente 400 cadenitas más o menos. ¿Okay? Al final cerré con una cadenita extra y solamente jalé el estambre. El largo de nuestro cordoncito ya depende de cada quien, ¿ok? Esto lo puedes ir tú midiendo con el top. Así es como nos queda. Y vamos a estárselo poniendo a nuestro top. Aquí simplemente voy a estarlo pasando. Tú puedes ayudarte con el ganchillo si quieres. Y aquí al final yo les hice un nudito y les voy a coser estas florecitas que hice. Simplemente con hilo y aguja al color del top voy a estarlas cosiendo al nudito que le hice al listón. Ahora voy a pasar a hacer los tirantes de la parte del cuello. De nuevo vamos a pasar nuestro estambre por el primer hoyito que encontremos de la parte de arriba. Y
voy a ir subiendo con cadenitas. Vamos a hacer cadenitas hasta que le demos el largo que necesitamos para sujetar nuestro cuello. Y una vez que termine vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí, como puedes ver, ya las terminé, pero yo quería darle un toque especial también a esta parte del top, y también les voy a coser unas florecitas en la parte de arriba. Si quieres saber cómo hice estas florecitas, voy a estar subiendo un video muy cortito de cómo las hice, porque ya no quería que este video se alargara más. Aquí de igual manera nada más voy a estar cosiendo con hilo y aguja. Y así es como nos queda este top. La verdad se me hizo muy fácil hacerlo, espero que tú también te animes y espero que también este video haya sido de ayuda.